Cordial saludo, sean todos bienvenidos a este tutorial del curso Investigación de Operaciones 1 de la Universidad de Córdoba. En esta ocasión vamos a resolver un problema de programación lineal utilizando el método de la gran M. Se desea minimizar la función z igual a 4x sub 1 más x sub 2 sujeta a las restricciones que se muestran en pantalla. Para este caso, lo primero que debemos hacer siempre es estandarizar el modelo. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: las restricciones que son de tipo igual, siempre se debe agregar una variable artificial. Para aquellas restricciones que son de tipo mayor o igual, agregamos una variable de exceso con signo negativo y una variable artificial. Y aquellas restricciones de tipo menor o igual, siempre agregamos variables de holgura. De esta manera se estandariza el problema, que es lo primero que se suele hacer. Sin embargo, pensemos un poco en este problema, o en estos tipos de problemas en particular. La idea para poder iniciar el simplex es tener una solución básica, factible para ese problema. Sin embargo, en estos casos, pues a simple vista no se tiene. Por ello, se estandariza agregando lo que llamamos variables artificiales. Esas variables artificiales nos van a permitir a nosotros construir una solución básica inicial factible. ¿Cuál es el problema? El problema es que realmente esas variables no hacen parte del problema original. Entonces, si nosotros construimos una base inicial, la idea es que con el transcurrir de las iteraciones del simplex, esas variables salgan de nuestra base. ¿Cómo hacemos eso? Para eso existe una técnica, una de ellas es el método de la gran M, que lo que hace es que asegura que a medida que se avanza en el simplex, esas variables tiendan a salir de nuestra base. ¿Cómo lo hace? El método de la gran M nos dice a nosotros que añadamos, que se añada a la función objetivo variables artificiales multiplicadas por un coeficiente m. Ese coeficiente m se rige bajo las reglas de: si el problema es de minimización, el valor que va a acompañar a el coeficiente de la función objetivo en esa variable artificial va a ser positivo en caso de que el problema sea de minimización. En caso de que el problema sea de maximización, lo que se hace es que se multiplica esa variable artificial en la función objetivo por un coeficiente menos m. Ahora, ese m realmente es un número lo suficientemente grande, ¿sí? No tan grande por motivos de recurso computacional, pero sí un valor que uno considera adecuado de acuerdo a los coeficientes que tenemos aquí de la función objetivo para establecer más o menos cuál es la escala adecuada. Entonces, a manera de resumen, el método de la gran M simplemente va a consistir en modificar la función objetivo de tal forma que cada variable artificial se multiplique por ese valor M. Dicho lo anterior, vamos a estandarizar este modelo que tenemos aquí, obteniendo lo siguiente. Observen que la restricción de tipo igual contiene solamente una variable artificial denotada como x6. La restricción de tipo mayor o igual, obtuvimos dos variables, una variable de exceso menos x3 y una variable artificial que la llamamos x5. Y la última restricción contenía una desigualdad de tipo menor o igual y por ello añadimos únicamente una variable de holgura. Estas variables que están aquí se encuentran adicionadas acá a la función objetivo, pero con la particularidad del método que nos indica que las variables artificiales deben ser multiplicadas por una m positiva porque el problema se trata de minimización. Entonces, con este modelo que tenemos aquí, ya podemos empezar a extraer las matrices para inicializar el simplex. Pero antes de ello vamos a comprobar que la solución básica inicial que se obtiene aquí sí es factible. Bueno,
Otro aspecto que vamos a tener en cuenta en este caso es definir m. Para este caso, el coeficiente de x1 es 4, el coeficiente de x2 es 1. Entonces un valor pues adecuado para m en este caso en particular y con el que vamos a trabajar es con el valor de m igual a 100. Observen acá dentro de las restricciones que aunque las variables x3, x4, x5 y x6 solamente cada una de ellas aparece en una restricción con un coeficiente diferente de 0, lo que hacemos es que arriba agregamos 0 para efectos de representación matricial, ¿sí? Entonces, procedamos a extraer las matrices. De aquí de la función de objetivo se extrae el vector de costos con los valores 4, 1, 0, 0, 100 y 100. De acá, del lado derecho se extrae el vector de términos independientes, que sería 3, 6, 4. Y aquí, con estos valores, extraemos principalmente la matriz tecnológica, que va a ser la matriz con todos los coeficientes de las variables en las restricciones. Luego, de la matriz tecnológica vamos a extraer la matriz con los coeficientes de las variables básicas y la matriz con los coeficientes de las variables no básicas. Observemos aquí que las variables básicas sería esta variable que está aquí, x6, porque tiene 1 y en las demás partes 0. La otra variable sería esta que está aquí, x5, porque tiene 1 aquí y en las demás partes 0. Y la otra variable sería esta, x4, porque tiene 1 y arriba y abajo 0. Entonces, lo anterior se representa de esta manera. ¿Sí? Adicionalmente tenemos un vector de variables, vector x, y aquí vamos a observar que la base para este problema se encuentra formado por 6, 5, 4 en ese orden en específico. ¿Por qué en ese orden? Porque en ese orden es que se obtiene la matriz de identidad. Y n, que es la matriz con los coeficientes de las variables no básicas en las restricciones, se encuentra formada por 1, 2 y 3. En efecto, vamos a probar que esto es una base trivial factible para este problema porque B es la inversa, ¿sí? Porque el orden que sigue es 6, 5, 4, 6, 5, 4. Y N es la matriz de variables, la matriz que tiene los coeficientes en las restricciones de las variables no básicas. 3, 1, 0, 4, 3, menos 1, 1, 2, 0. Entonces, para obtener la solución básica inicial, el vector con variables básicas, lo que hacemos es calculamos la inversa de b y la multiplicamos por el vector de términos independientes. Observe que en este caso el resultado que se obtiene es 3, 6, 4, en donde todos estos valores son positivos. Por lo tanto, concluimos que esta solución es una solución básica inicial factible para este problema. Y con ello podemos inicializar el simplex. Entonces empecemos a resolverlo, pero para ello hagamos uso del software estadístico R. Ok, ya nos encontramos acá en R. Tenemos escrita la matriz tecnológica, el vector de términos independientes y el vector de coeficientes asociados a la función objetivo, vector de costos, que lo llamamos así. Vamos a correr para verificar que hemos escrito correctamente las matrices. Y para este caso vamos a aplicar el método de la gran M. Y para ello requerimos dentro del simplex la iteración. Esta la vamos a llamar iteración 1. Antes de comenzar necesitamos definir cuál es nuestra base. En este ejercicio en particular habíamos dicho que la base se encontraba formada por las variables 6, 5 y 4. Y las no básicas hacían referencia a las variables 1, 2, 3. Luego de esto nosotros necesitamos definir nuestra matriz B, que es la matriz de coeficientes de las restricciones asociadas a esas variables básicas. Por eso nuestra matriz B va a ser accede a la matriz tecnológica en todas sus filas, pero solamente en las columnas con variables básicas. La matriz N de manera similar se calcula accediendo a la matriz tecnológica en todas las filas, pero solamente en aquellas columnas no básicas. Y para efectos de corroborar, imprimimos B e imprimimos N. Esto que acabé de hacer aquí simplemente es de la partición trivial obtener la matriz con variables básicas y la matriz con variables no básicas asociadas a los coeficientes de la restricción.
Así de simple. Entonces vamos a mostrar en pantalla y obtenemos esto. Esta es la matriz tecnológica. Esta parte de acá, 4, 5 y 6, esta parte de acá forma la matriz B en el orden 6, 5, 4 para que se forme la identidad, que es lo que apreciamos acá. Y lo que queda es la matriz N en ese mismo orden. ¿Sí? Para comenzar con el simplex tenemos el paso 1. El paso 1 simplemente consiste en calcular la inversa de B, que se calcula con el comando solve de B. Luego de eso, lo que hacemos es calcular el vector de variables básicas, que es multiplicar la inversa de B, calculada anteriormente, por el vector de términos independientes, es decir, por B. Y mostramos x sub b, que debe dar el mismo valor de B, es decir, el mismo valor del vector de términos independientes, porque en este caso B es la inversa, y la inversa, B es la identidad, perdón, y la inversa de la identidad es ella misma. Y si la multiplicamos por B, siempre va a dar este vector B que está aquí. Mostramos en pantalla y efectivamente nos da 3, 6, 4, y con ello procedemos al paso número 2 del simplex de forma matricial. El paso 2 es calcular un vector de precio sombra, vamos a llamar peso T, que va a ser simplemente transponer los coeficientes de la función objetivo con las variables básicas y multiplicarlos por la inversa de B, es decir, B. Luego lo mostramos, corremos en este paso, este vector que se encuentra aquí, y ese vector lo vamos a necesitar para nuestro paso número 3. El paso número 3 consiste en calcular el ST, ¿sí?, que hace referencia al vector de costo reducido y se calcula accediendo a la transpuesta de los coeficientes de las variables no básicas en la función objetivo, restándole el vector de precio sombra que obtuvimos anteriormente por la matriz N, es decir, la matriz de coeficientes de las variables no básicas. Encontramos ST en este paso y analizamos un poco aquí. El vector de costos reducidos nos arroja estos tres valores de aquí. Entre ellos nos interesa saber cuál es el más negativo. El más negativo en este caso es menos 696. Ese menos 666 está asociado a una variable. Imprimimos las variables no básicas para ver a cuál se encuentra asociado. Se evidencia que se encuentra asociado a la variable x1. Con eso nosotros establecemos lo siguiente. Decimos que ese vector, ese valor negativo, hace que a nuestra base entre x1. Es decir, ahora, así como entre x1 necesitamos saber quién sale de la base, y eso lo encontramos en nuestro paso número 4, en el que se define y como la inversa del vector b multiplicada por la matriz tecnológica en todas las filas, pero solamente en aquella columna de la variable que entra a la base, en este caso entre x1. Mostramos y aplicamos la prueba del cociente mínimo, que es simplemente dividir el vector de variables básicas entre el valor y encontrado. Mostramos en pantalla, en consola, nuestro paso 4. Y aquí se evidencia en estos tres valores que tenemos aquí el más pequeño. Por ser la prueba del cociente mínimo, se elige el menor y ese menor es 1. Pero ese 1 debemos saber a qué valor dentro de la base se encuentra asociado. En este caso se encuentra asociado a la variable 6. Con eso nosotros concluimos que sale x6. Con esta simple iteración que hicimos, aquí vamos a realizar las demás iteraciones del simplex copiando este código. Observen que lo único que vamos a cambiar es la base. La base, y con base a ese cambio vamos a determinar quién entra y quién sale y a efectuar esos pequeños cambios, pero el código
es el mismo. Entonces en la iteración número 2, la 1 nos dice entre x1, es decir, aquí debemos escribir x1, y sale x6, es decir, que x6 se coloca acá, se intercambia. Aquí estaba el 6, se coloca el 1, y aquí estaba el 1 y se coloca el 6. Y luego procedemos a ejecutar el código, lo podemos hacer hasta esta parte que está aquí, con esta nueva base, en la iteración 2. Lo hacemos y resulta que el valor más negativo aquí es el menos 167 asociado a la variable x sub 2. Entonces por eso decimos que x sub 2 debe entrar a nuestra base. E inmediatamente cambiamos este valor que se encuentra aquí. Este paso es fundamental. Y posteriormente determinamos quién sale. En nuestro paso 4, para saber quién sale, seleccionamos el menor de estos valores aquí, porque esta es la prueba del cociente mínimo. El menor es 1.2 y está asociado a la variable x5. Y listo. Así como hicimos esto, copiamos nuevamente para hacer nuestra iteración 3. Iteración 3 acá. Y en la iteración 3 modificamos la base. Aquí dice sale x5. Ok, x5 está aquí, ya no va a estar. Pero ¿quién entra? Entra x2. Entonces, 2 que está aquí pasa acá. Y acá donde está este 2 nos queda el 5. Luego lo que hacemos es corremos hasta aquí. Nuestra iteración número 3. El más negativo en este caso es menos 0.2 asociado a la variable 3. Entonces decimos, ok, debe entrar x3. Modificamos aquí por un 3 y encontramos cuál debe ser esa variable que va a entrar. Corremos. En este caso, el valor más pequeño de esta prueba es el 1. Y el 1 se encuentra asociado a la variable x4. Entonces, x4 debe salir. Luego pasamos a la siguiente iteración. Ya sería nuestra iteración número 4. En nuestra iteración número 4 nos dicen que x4 sale y que debe entrar x3. Es decir, intercambiamos. Aquí colocamos el 3 y acá colocamos el 4. Ejecutamos hasta aquí, hasta este valor de aquí. Ejecutamos todo. Y observen que los costos reducidos, el vector de costos reducidos, contiene valores positivos. Cuando llegamos a esto, terminamos nuestro proceso de iteración. Y así de simple se efectúa este ejercicio. Aquí algo que nos podría interesar, que voy a colocar, es de pronto si nosotros queremos encontrar cuál es ese valor de ese valor de z, cuál es el óptimo en este caso. Y podemos hacerlo con la transpuesta de el vector de variables básicas multiplicado por los coeficientes en la función objetivo, pero de aquellas variables que se encuentran en la base. Mostremos el z óptimo para ver el valor 3.4 en este caso. Entonces, ya como que a manera de sugerencia, recuerden el código para hacer el simplex de forma matricial. Es este que vimos de acuerdo a la descripción paso a paso del simplex que se ha hecho. Y pues la idea es, en general, aquí modificar la base. Debemos tener mucho cuidado con saber quién entra y quién sale. ¿Sí? Determinar que el vector de costos reducidos, tomar el valor más negativo y hacer ese proceso similar en la prueba del cociente mínimo, sacando el valor más pequeño. Recuerden siempre modificar aquí, en este paso, y practicar para poder realizar estos ejercicios con mucha destreza. Eso es todo. Entonces, en conclusión, el óptimo para este ejercicio es 3.4 y el valor de las variables, en este caso x1 equivale a 0.4 y x2 a 1.8. Muchas gracias.